Us saludem en aquest espai de l'entrevista de Penedès Televisió. Avui potser sentireu un cert ressò en el micròfon que portem, i és que estem en una sala molt gran. De fet, no és una sala, és una capella, la capella de Sant Joan. És molt gran i, com que és tan gran, permet fins i tot exposicions d'escultures molt grans, també com per exemple la que tenim al nostre darrere. L'autor d'aquesta escultura i de les que hi ha aquí a la capella de Sant Joan aquest Nadal és l'Enrique Asensi. Enrique, gràcies per acompanyar-nos. Muchas gracias a vosotros. I per haver acceptat que poguéssim compartir amb les teves escultures l'entrevista. Sí, molt a gust, muy a gust. Clar, el primer que ve al cap és treballar amb elements tan grans i amb una dimensió tan gran, perquè els elements, aviam, són pedra, poden ser més grans o més petits, o el ferro també, no? Però amb aquestes dimensions que tu hi treballes, Déu-n'hi-do, no deu ser fàcil, necesites molt d'espai. Necesitas espacio y las herramientas, los medios necesarios, que son una grúa, necesitas siempre trabajar con estos medios que entonces no tienes que hacer nada, lo hacen ellos solos. O sea que parece que sea muy costoso, pero al final, si fueran más pequeños, a lo mejor lo haces tú directo, però al ser tan grandes ja solo estàs mirando com la grúa lo va haciendo todo. Clar, per tant, a mi, si no hi ha la dificultat dels elements físics perquè la grua t'ajuda, em ve al cap que la dificultat, sobretot, està en poder pensar una obra d'art al teu cap amb unes dimensions que superen el cos humà molt, no? Bueno, yo hago en todas las dimensiones, o sea que la obra grande es una perspectiva de mi obra, porque también hago obra más pequeña, y las grandes suelen ser ampliación de esta obra pequeña que hago, y como digo, son varias perspectivas, como estas apoyadas en la pared, o como son los cuadros también, que son también trabajos autónomos, no son el diseño de una escultura, los cuadros son por sí ya una cosa aparte. Tu ets valencià, però ja fa una colla d'anys que ets també penedesenc. Des de fa uns 16 anys, no?, que estàs a les Gunyoles. Sí, llegamos en el 2006 y compramos una ruina, que me enamoré de una ruina en la montaña, con vistas al Garraf y unas viñas y tal, y entonces ahí hice una casa-taller donde trabajo también. I és un petit museu també, no? Y también sí, hemos hecho del terreno, de las viñas y de los caminos, pues he hecho como un recorrido donde puedo colocar las esculturas y como un pequeño parque de esculturas que, no sé, ha sido siempre mi ilusión y aquí lo hemos podido llevar a cabo. 16 anys que ja ets veí d'aquí del Penedès, i és la primera exposició que fas a Vilafranca. La primera en Vilafranca, sí, sí. Sobta una mica perquè, aviam, l'Enrique Asensi, quan vas venir ja aquí al Penedès, ja tenies un nom com a escultor, però amb aquests 16 anys jo diria que l'has augmentat, no? Todo es relativo, Todo es relativo. Sí. Bueno, aquí lo que hice fue una exposición en el Montserrat, en el Museo de Montserrat. Al Museu de Montserrat, sí, fa 2 anys, em penso, o 3, sí. 3 años, sí, 3 años. Sí, és que van fer com una retrospectiva, era, no? Sí, también era una exposición que también presentaba todas mis facetas de escultura. Però on et coneixen, potser més, fins i tot podríem dir que aquí és a Alemanya, a Colònia. Sí, perquè ets veí també de Colònia. Tu comparteixes casa amb les Gunyoles i Colònia, Alemanya. Y Colonia, sí. Y toda mi trayectoria primera, la más grande, la he hecho en Alemania, porque yo acabé los estudios y gané una beca de la Diputación de Valencia, donde yo estudié. Valencia es mi ciudad natal, y entonces me fui allí. Mi mujer es alemana y entonces hice toda mi trayectoria y mi carrera artística en Colonia y sigue allí porque las galerías con las que trabajo también están allí. Tu vas estudiar, em sembla que vas estudiar arquitectura primer? Sí, yo empecé, como a mí me llamaba el espacio, descubrir el espacio, y entonces empecé arquitectura. Y en los estudios de arquitectura hay una asignatura que se llama análisis de forma, que es una asignatura que es totalmente dibujo del natural. Y eso, junto con
una visita que hice clandestina por la tarde cuando no había nadie en las aulas de escultura y pintura de Bellas Artes en San Carlos, de Valencia, en la Escuela de Bellas Artes, eso me hizo reflexionar sobre la carrera de arquitectura y vi que el espacio que me interesaba de verdad no era el de fuera, sino que era el de dentro, lo que el arte se propone estudiar. Y entonces cambié el estudio de arquitectura por el de Bellas Artes. És una reflexió molt filosòfica, podríem dir, no? Bueno, es muy existencial, sí. Sí. Clar, però de tota manera, si ens fixem en la teva obra, sí que té un deix d'arquitectura, podríem dir, no? Utilitzes, almenys, jo entenc que l'arquitectura, tampoc no l'he estudiat mai, però ha de ser molt lineal, molt recta, molt quadriculada, molt mesurada, perquè ha d'acabar confluint en una edificació que se sustenti, que s'aguanti, no? Sí, sí, sí. No sé si té alguna cosa d'arquitectura la teva escultura. Sí, pues yo creo que las formas que yo uso son muy claras, muy reducidas, son formas que pueden incluso asociarse con símbolos. Los símbolos son claros para que se pueda entender enseguida. Y la calle está llena de símbolos, vivimos con ellos. Pero hay una diferencia aún entre los símbolos y estas esculturas, porque los símbolos tienen un significado ya preconcebido, prehecho. Estamos todos de acuerdo de que eso significa tal cosa, pero estas esculturas no tienen ese significado. Mis esculturas son muy claras y muy concisas para que el que las observa, que el espectador que está delante de ellas, las memorice, se da la vuelta, se va a su casa y la lleva en la cabeza, y eso la lleva en su mente. Y eso es lo que yo pretendo, y para eso necesito hacer formas muy claras y muy sencillas. Clar, i abstractes, podríem dir, però no són formes que després, com tu dius, les puguem fins i tot escriure en una fulla en blanc i recordar-les perquè les tenim escrites, sinó que les hem de memoritzar i imaginar. Exacto, ahí es donde voy con mi obra. I com és que et vas decantar per l'abstracció en l'escultura? Bueno, porque la abstracción no tienen título las obras, porque yo no copio el espacio y las cosas de fuera, no copio la realidad exterior, copio o me introduzco en representar emociones, sentimientos, cosas que son tan reales como las de fuera, pero claro, esto es como aire, eso no puedes... tiene que ser de una forma abstracta, porque si uso una forma que ya está fuera, ya no llego adentro. Y por eso es una forma abstracta de trabajar, no copiando lo de fuera, sino lo del interior. Aquesta exposició que podem veure a la Capella de Sant Joan encara em sembla que fins al 8 de gener, sobretot ho dic pels espectadors que ens vegin abans del 8 de gener. Podria ser que l'entrevista la repetíssim posteriorment i llavors ja estarien les portes tancades. Però fins al 8 de gener hi ha temps per veure aquesta exposició aquí a la capella. Com la vas pensar o imaginar? És retrospectiva? Intenta fer una mostra de la teva evolució o és el que estàs treballant en aquests moments? En este momento trabajo... No lo que trabajo en este momento. Hay obra que ya tiene a lo mejor 10 años incluso. Pero tampoco es una retrospectiva, porque una retrospectiva tendría que recoger. Yo estoy trabajando, yo empecé a estudiar con 21 años, tengo 72 años, no he hecho otra cosa. Hay filósofos que hacen de su filosofía una teoría, hay otros filósofos que hacen de su filosofía una forma de vida. Y yo, como escultor, he hecho de la escultura una forma de vida y 50 años que estoy solo trabajando de esto gracias a mi mujer, que se ocupa de mí, de todo. Y entonces yo he pasado por muchas fases en mi obra, en mi quehacer escultórico, porque yo trabajé durante mis estudios también en el taller de mi profesor, y entonces tienes, quieras que no, influencias de tu profesor, de esto, pero poco a poco lo vas dejando y vas encontrando tu propio lenguaje. Y en retrospectiva sería empezar desde el principio, pero esto no, yo he buscado aquí obra que tengo aquí en España, en mi taller, en mi exposición, obra que
hiciera un conjunto con este espacio tan espiritual, con este espacio tan trascendental, donde el tiempo no importa. Y eso va con mi pensamiento de escultura, la trascendencia, la atemporalidad. Clar, la Capella de Sant Joan realment s'hi diu molt. Jo no sé si trobaríem algun lloc millor per posar les teves obres. Aquí a Vilafranca, difícil. Esta exposición me llega a mí también al corazón, ya no solo en Vilafranca, sino de todas las que yo he hecho muchas exposiciones y esta exposición me llega muy adentro. Has fet moltes exposicions i, com dèiem, inicialment vas anar-te, després dels teus estudis, vas anar, em sembla, amb una beca a Alemanya? Sí. I allà va passar alguna cosa, bueno, a Alemania. Sí, en Alemania pasó que, claro, los estudios de Bellas Artes son muy alegres. Lo pasas con compañeros. El món de la bohèmia, de la l'art. bohemia, está muy bien, pero cuando acabas los estudios sales a la calle y dices, ¿qué? Tienes todo por delante y nada por delante. Estás puedes coger desalientos también, hay un proceso que has de superar, porque yo encima llegué a Alemania con esta beca, pero esa beca me daba para alquilar un garaje, o sea, no es que para tirar cohetes. Y entonces se juntó que me fui a Alemania, no sabía hablar el alemán, estaba recién casado, no estaba acostumbrado a estar casado tampoco. Però casat amb una alemana. Això sí, sí. Algú que t'ajudava amb l'idioma com a mínim, Ahí está, ahí empezó ya el papel de mi mujer de cuidarse de mí, sí, ahí empezó. Y entonces se juntaron tantas cosas que la beca se supone que era para que yo me abriera, para que conociera todo un mundo nuevo, pero un mundo nuevo de fuera. Y al tener todas estas particularidades con las que me enfrentaba, entonces lo que hice fue interiorizarme yo. Y eso me ha ayudado a buscar el teu propi estil, no? Mi propio estilo y a mí mismo. Estem parlant de fa uns 45 anys, aproximadament, o sí, més o menys, números rodons? En el 77. Llavors, aquí a Espanya encara estàvem just sortint del franquisme, per entendre'ns, no? Sí. I a Alemanya ja feia anys que vivien en democràcia, en una democràcia plena. A més, sabem que els països del centre d'Europa, el món de l'art, el tenen molt valorat. Per tant, devia ser un canvi radical de com, per exemple, s'entenia l'escultura i es reconeixia l'escultura aquí, a com s'entén i se reconeixia allá, ¿no? Allí estaban mucho más adelantados. Por ejemplo, la Escuela de Bellas Artes, donde yo estudié, era muy tradicional. Se estudiaba del modelo, se estudiaba... Això a València. En Valencia, muy tradicional. En cambio, cuando fui allí ya las escuelas de arte en Düsseldorf y tal estaban muy avanzadas, ya se enseñaba más conceptos, los conceptos, menos el taller, menos la forma de... Pero yo no estoy contentísimo de haber estudiado en Valencia, de haber estudiado de esta forma tradicional, porque es lo que dice Nietzsche, para hacer un proceso, él habla de un camello, que es un animal de carga, un animal tal, él habla luego también de un león, camello, león, para llegar a ser niño. Y eso creo que yo lo he podido hacer gracias a esta tradicional forma de educación, porque he aprendido, he observado, he tenido humildad ante el modelo, que eso hoy día, o en esta forma, ya es difícil de trobar. Es difícil. Y yo he llegado a asumir todo esto, a aprender todo lo que he hecho, para luego, como el león que dice él, romper con todo, buscar, sin olvidarlo, pero romper con todo y buscar tu lenguaje propio. Y ese lenguaje propio, entonces empiezas a descubrir como el niño, que es el niño es el creador innato por excelencia, i empiezas a descobrir i a hacer tu pròpia obra. Han canviat molt, però amb aquest pas dels anys canviat. Ens hem equiparat, ens hem igualat una mica més a països com Alemanya, per exemple, amb el tema
de comprendre l'art, de respectar-lo, d'entendre'l? O continuem encara amb una distància? No, aquí hay coleccionistas y un coleccionismo también muy arraigado, lo que pasa que más reducido. Alemania tiene una tradición de coleccionistas y no sé, a lo mejor es porque también, aun estando en ciudades, hay viviendas con jardines, muchas más que aquí. A lo mejor aquí se vive muy concentrado en las ciudades, pero allí, aunque las ciudades no son tan grandes, pero también están más con la posibilidad de ponerse esculturas en los jardines y vivir con el arte también de esta forma. Clar, les escultures com aquesta que tenim aquí al darrere són una obra d'art difícil, com tu dius, de situar en un espai privat, sobretot de les cases que normalment tenim nosaltres, no? Però, en canvi, en l'àmbit, per exemple, de l'empresa o de l'administració, sí que és possible, és factible. Tens obra teva escampada pel món, en carrers, en ciutats, places o en edificis públics? Sí, tengo algunas en plazas, en Alemania y aquí en España también, en Mallorca, en Menorca. Trabajaba con una galería de Pollensa, de Mallorca, que vendió esculturas para el exterior, pero no es mi... Tens una escultura a les Gunyoles. Y una escultura a las Aquesta te la deixaves, Sí, también, aquí al aire libre. Ahí, sí. Sí, una escultura que regalé para cuando el club, o como se llama, de las Gunyoles hacía... El centre, ¿no? El centre hacía sus años, un aniversario. Pero por eso estaba diciendo que yo, la obra pública no ha sido mi punto de mira nunca. La obra pública ha venido porque alguna cosa, pero yo trabajo como el escritor, yo hago mis cosas. Para una obra pública tienes que hacer, no sé si concesiones, llamarlo concesiones, pero has de hacer algo que le vaya a este sitio, casi expresamente para esto. Y mi obra no es expresamente para nada, fuera de mí, fuera de lo que... Entonces yo soy como un escritor que está escribiendo sus libros y yo hago mis esculturas. I si a algú li agrada, doncs se llegeix el llibre, i si no, no. Sí, no. Entonces las galerías pues ya hacen exposiciones periódicamente con las que trabajo y vienen los coleccionistas y entro más en colecciones privadas que de verdad en públicas. I com va ser que vinguessis a parar una part de l'any? Perquè em sembla que combines uns mesos de l'any a Alemanya, uns mesos de l'any aquí al Penedès. Què et va portar al Penedès? Bueno, el buen vino. Sí, pero de verdad. Yo hacía vacaciones en la Costa Brava, así unas semanas siempre, hace ya 25 años. Y entonces probé una botella de vino, por su etiqueta, una etiqueta que eran dos... Vas triar per l'etiqueta, tu. Per la etiqueta, porque no sabía yo qué vino, pero la etiqueta me llamó y resulta que esa etiqueta es de Robert Gimós, un gran pintor de Barcelona. El vino nos encantó y busqué la bodega, y la bodega está aquí en Vilafranca. Y claro, pues nos hicimos amigos de la bodega, y el dueño de la bodega, que es Can Rafos dels Caos, Carlos Esteva, cada vez que veníamos nos quedábamos ahí en la finca unos días y decía... Bueno, està a Avinyonet també, no? De Avinyonet. Bueno, Avinyonet, a prop de les Gunyoles, podríem dir. Sí, a prop de les Gunyoles. Y decía, siempre te has de buscar aquí, te has de comprar una cosita, una casita, y cada vez que veníamos nos enseñaba algo que estaba a la venta, y al final encontramos esa ruina que nos enamoramos, y esto ha sido una gracia total. Que Carlos Esteve és un artista també, però del món del vi, eh? Del món del vi, y una persona con mucho sentimiento para la estética. Sí, pel món de l'art també. Pel món de l'art també. De fet, el seu celler també té una mica de... Si haguessis sigut finalment arquitecte, potser hauries dissenyat les seves caves, no? Perquè són bastant també de disseny, per entendre'ns. Hicimos la puerta que entra a las cavas. Aquella porta tan grossa? Sí. Que pesa no sé quants quilos. Sí, 3.000 quilos. 3 toneladas. La hemos hecho... La vas fer tu? Sí, entre los dos.
Nos fuimos a las canteras en Zaragoza, en las canteras, y buscamos el material, los bloques, i los cortamos. Clar, ara que parles del material, on tu trobes el material per treballar tu? O sigui, no deu ser fàcil, no? El material, pues como he estado tanto tiempo en Alemania y tengo la facilidad de las canteras que allí ya he trabajado, pues sigo trabajando con esas canteras, aunque aquí en España trabajo también con las de Galicia, de Porriño. Yo lo que tengo que hacer, como hay mucha obra que se va a sitios fríos, pues entonces tienen que ser piedras que aguanten las heladas y esto. Cosa que el mármol i esto ja és més delicat. Més delicat. I entonces, Quina pedra, per exemple, aquesta que tenim aquí, que sí. acompanya l'escultura, quina pedra és? Esto es una piedra arenisca que se llama Anresta Dolomit, una piedra arenisca, y yo voy a la cantera y cojo del bloque, un bloque que es más o menos cuadrado, que lo extraen. Entonces le cortan la parte, es como si fuera un pan, y le cortan la parte de la costra de arriba, se la parten para llegar al material ya limpio y puro. Y entonces estas partes son las que a mí me interesan, porque esto tiene unos óxidos. O sigui, la part de sobre? La part de sobre. Ah, la que sobra per ells, no? La que sobra para ellos, pues ahí es como una pintura ya de por sí. Y todo es la misma piedra, lo que hay aquí, de esta Anresta. Son como pinturas. Una vez estaba yo en mi taller, vino a visitarme un coleccionista, y me dice, ostras, si acabo de comprar un tapies que se parece a esto. Claro, tapies con arenas y tal. Dèiem al principi de la conversa amb l'Enrique que és el primer cop que exposes aquí a Vilafranca, tot i que ja porta 16 anys vivint aquí al Penedès, i jo crec que si consultéssim a les persones que més o menys coneixen el món de l'art aquí al territori, al Penedès, i els preguntéssim per dos escultors, només sortirien dos noms, que són el teu i el de l'Àngel Camino, malauradament que ens va deixar potser no fa ni un any encara, no? Us coneixíeu amb l'Àngel? Nos conocíamos porque habíamos participado en alguna cosa juntos, pero no es que tuviéramos una relación muy íntima, pero sí que estuve en su última, como te he dicho antes, en su última exposición que hizo aquí en el claustro no hace mucho, y nada, al despedirnos me dijo, cuidaros mucho, y eso lo llevo dentro. Clar, ho recordes. La seva obra és molt diferent a la teva. Dic és perquè, les persones, un dia o altre, malauradament, hem de deixar aquesta vida, no? Però les obres no, les obres queden. I les escultures queden per molt temps, esperem. Per sempre o per molt temps, com a mínim, no? I la seva obra és molt diferent a la teva, no? És més figurativa, d'alguna manera, no? Lògicament, vull dir, cadascú té el seu estil, lògicament, no? És que a mi... A veces choco un poco con esta frase. El arte no me interesa. La historia del arte no me interesa, porque mi influencia, mi pensamiento está en otras épocas donde anónimas, unas épocas anónimas donde el hombre se descubría a sí mismo y su relación con el todo. Eso es mi foco. Y todas las influencias de ismos, expresionismo, pues muy bien, está todo muy bien, ha pasado cada época, está claro que estás influenciado por el momento en que vives y cada época tienes que expresarlo también aquello con algo de influencia de aquí, pero procuro apartarlo, irme directo a esta fuerza interior que el hombre tiene dentro, pero que se olvida muy a menudo, y es una lástima, porque todos lo tenemos, solo que hay que prestarle atención. Està bé, moltes vegades hauríem de tenir l'artista al costat de la seva obra, perquè ens expliqués una mica també què és el que ell hi vol expressar, no? Perquè a vegades, clar, mires una obra així sense saber el què i t'agrada o no t'agrada, això segur, l'art no et deixa mai indiferent, o t'agrada o no t'agrada. Eso sí. Però a vegades costa d'interpretar què vol dir l'artista o què vol explicar l'artista amb allò, no? Sí, 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 yo también hago esa experiencia de que cuando hablamos y me conocen a mí, me conocen mi taller, conocen
estamos hablando, hasta nos tomamos una copa de cava y entonces las personas cogen otra relación con la obra, però seguro. Està claríssim, està claríssim. Enrique, ho hem de deixar aquí, però per sort la gent que veurà aquesta entrevista també entendrà això que explicàvem ara, que l'art a vegades necessita també d'un missatge afegit per poder-lo acabar d'interpretar, per poder-lo acabar d'entendre. Gràcies per haver-nos acompanyat o convidat aquí a la teva exposició, a la Capella de Sant Joan. Muy a gusto y yo doy las gracias también por esta conversación. Molt bé, i nosaltres que ho deixem aquí per avui, tornem la propera setmana amb un altre convidat o convidada aquí en l'Espai de l'Entrevista Penedès Televisió. Adéu-siau.